Amén, hermanos, muy buenas noches. Una vez más, saludo a todos y les doy la bienvenida para aquí en este lugar para poder hablar un poco más acerca de la palabra de Dios. Amén. Con los que estamos, vamos a dar inicio a la prédica del día de hoy. Hoy día toca hablar acerca de la historia de Moisés. Como hemos estado hablando de héroes de la Biblia los sábados anteriores. Así que allí mismo vamos a cerrar nuestras vistas y vamos a orar al Señor para que Él sea guiándonos y haciéndonos aprender un poco más de Él y de su palabra. Amén. Oh Señor, gracias te damos por esta noche, Señor, en que tú nos permites el poder estar aquí reunidos, quizás, Señor, por internet para poder escuchar de tu palabra y poder aprender más de ti, Señor. Sé tú hablándonos a cada uno de nosotros, sé tú bendiciéndonos también, Señor, en sabiduría grandemente para nosotros poder entender todas las maravillas que tú nos quieres mostrar a través de tu bendita palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, entonces desde los primeros tiempos, o desde la primera prédica que hemos venido dando de esta serie de héroes de la Biblia, siempre hemos hablado de personajes que han hecho o que han trascendido en la historia de la Biblia, ¿no? Y siempre hemos visto a Dios como ese personaje principal que va guiando a cada uno de esos personajes y va dándoles sus promesas y haciéndoles ver que solamente dependen de Él. Y esto lo hemos visto desde el principio, desde el primer personaje. Hemos visto de que todas las cosas grandes que se han hecho para la historia, para llegar hasta llegar a Jesús, siempre han sido guiadas por Dios. Dios siempre ha estado usando a estos personajes que quizás en un inicio eran imperfectos, con errores, pero Él siempre buscaba lo mejor para cada uno de ellos. Y aquí comenzamos con una idea bastante principal, que es que Dios tiene la meta específica de transformar al débil en el fuerte para su propia gloria, ¿no? Ese es el primer punto para poder partir a través de toda la historia de Moisés. Y eso lo podemos ver incluso en Primera de Corintios 1:27. Primera de Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Entonces aquí vemos cómo Dios siempre usa personas imperfectas, ¿no?, para demostrar su gloria a través de ellos y hacer una gran obra. Y la excepción de la historia, y la historia de Moisés no es una excepción a esto. Vamos a ver que la historia de Moisés yo lo he podido dividir en tres partes y vamos a estar hablando sobre cada una de ellas, puntos específicos. Amén. La primera parte son los primeros 40 años de Moisés, que van desde su nacimiento hasta todo el tiempo que estuvo en la casa del faraón como un hijo adoptivo, ¿no? Luego está la segunda parte, que son los segundos 40 años de Moisés cuando huye de Egipto y se encuentra en el desierto, en las tierras de Madián. Y luego la última parte, y creo que incluso la más importante, es los últimos 40 años de Moisés, cuando empieza a desarrollar toda la obra que le había encomendado Dios de poder liberar al pueblo de Israel y dirigirlos para cruzar el desierto hacia la tierra prometida. He dividido la historia de Moisés en estos tres puntos y vamos a estar hablando sobre cada uno de ellos. Y la primera etapa, como les digo, que habla acerca de los primeros 40 años de Moisés, comienza de una forma bastante particular. A veces muchas veces se dice que a veces la vida es más extraña incluso que las novelas, ¿no? Y esto me causa un poco de risa, porque los que quizás han visto un poco de novela, la primera parte de la historia de Moisés es bastante emocionante, ¿no? Vemos al pueblo de Israel que se hacía fuerte, estaba aumentando en cantidad, en número, cada vez nacían hijos más robustos, más fuertes, eran incluso más fuertes que las personas del mismo Egipto. Y el faraón se dio cuenta de esto, ¿no?, y tuvo miedo, a lo cual mandó a las parteras que asistían a las mujeres
mujeres del pueblo de Israel al momento de dar a luz, mandó a que cuando naciera un varón lo mataran, y cuando fuera una mujer la dejaran vivir. Entonces Moisés nace en este contexto, ¿no? Los padres de Moisés, al percibirse de esto, porque cuando las parteras hicieron caso omiso a lo que le había dicho el faraón ordena rotundamente a que todos los hijos varones del pueblo de Israel sean asesinados. Entonces los padres de Moisés, al ver esto, solamente pudieron ocultarlo durante 3 meses. Luego de esos 3 meses ya no pudieron más. Entonces allí comienza la historia de que se meten a Moisés siendo un bebé en una canasta y lo hacen flotar por el río, ¿no? Entonces va avanzando Moisés por el río dentro de la canasta, y justo la hija del faraón se encuentra duchándose o bañándose en el río. No estaba con sus concubinas, manda a sus concubinas a ver qué era lo que contenía la canasta, y se dan cuenta que era un bebé. Y aquí viene también lo interesante de esta historia, es que la hija de faraón obviamente no podía criar a ese bebé. Entonces, ¿qué es lo que hace? Manda a llamar a la mamá de Moisés, que ella no sabía obviamente, y le dice: ¿sabes qué? Toma este bebé, críalo, y cuando ya sea mayor, dámelo para yo tenerlo como mi hijo, ¿no? O sea que la mamá de Moisés pone a su hijo en una canasta por el río. La hija del faraón lo encuentra y se la vuelve a dar a su mamá para que lo críe, ¿no? Y esto es lo que pasa con Moisés, y así logra salvarse de esos asesinatos que se estaban dando en Egipto. Éxodo 2, versículo 9 y 10 dice: a lo cual dijo la hija del faraón: lleve este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. El verso 10 también dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, lo cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Esta primera parte de la historia de Noé es bastante... de Moisés, perdón, es bastante curiosa, ¿no? Luego de esta parte hay una especie de silencio en la vida de Moisés. No se habla de qué es lo que sucedió en esta parte hasta muchos años después. Pero en realidad no, este silencio no significa que Dios no haya estado haciendo la obra en Moisés, o no haya estado construyendo quizás su personalidad o su inteligencia para poder liberar a su pueblo, ¿no? Incluso si nosotros leemos en Hechos capítulo 7, versículo 22, Esteban, que es uno de los primeros mártires del Nuevo Testamento, nos habla de Moisés, nos habla de las cosas que sucedieron justo en este tiempo en el que el libro de Éxodo hace un pequeño salto. Dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces Moisés, no se quedó de brazos cruzados, ¿no? Con este plan que tenía de liberar al pueblo de Israel de Egipto, sino que Moisés, quizás indirectamente, a través de los egipcios, comenzó a aprender su lengua. Incluso se dice que el lenguaje de los jeroglíficos es uno de los más difíciles de poder aprender, y Moisés se lo sabía al revés y al derecho. Era bastante inteligente y aprendía todo lo que conllevaba ser un egipcio. Egipto en aquel tiempo estaba en la cúspide de la sabiduría, ¿no? Todo este conocimiento que estaba recibiendo Moisés por parte de Egipto iba a provocar un cambio en sus emociones, y obviamente iba a provocar un cambio en la historia que él iba a ir transcurriendo. Luego de esta parte de la historia de Moisés, vemos que nuevamente en el Éxodo comienza a hablar de un punto importante, ¿no? En Hechos capítulo 7, versículo 23, sobre el versículo siguiente, dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel.
se refería a su propio pueblo, al pueblo del cual él provenía, ¿no? El pueblo de Israel. Entró en su corazón ganas de poder visitarlos, de ver quizás cómo era su forma de habitar en Egipto, cuáles eran los trabajos que desempeñaban. Y él se encuentra con una escena quizás un poco dura para él o impactante para él. Se trataba de un faraón, perdón, de un egipcio que estaba sometiendo a una persona del pueblo de Israel, no lo estaba golpeando. Entonces Moisés lo separa y hiere a este egipcio hasta matarlo. Incluso dice la palabra de Dios que esconde el cuerpo, ¿no? Luego al día siguiente vuelve a regresar y yo imagino que esperando una respuesta favorable del pueblo de Israel, obtuvo algo que fue incluso todo lo contrario, ¿no? Cuando llegó al siguiente día y vio a dos personas del pueblo de Israel peleándose en conflicto, él les dijo, si son de la misma sangre, ¿por qué pelean entre ustedes? Y ellos le respondieron, ¿quién eres tú? ¿O quién te ha dado derecho de ser juez entre nosotros? En otras palabras, básicamente les dice eso, ¿no? Entonces, esto causa en Moisés algo dentro de él que produce que huya, porque incluso al matar al primer egipcio y al enterarse de esto, el faraón le dice que ahora lo iba a matar a Moisés, por lo que Moisés huye de Egipto y se va, como ya lo dije anteriormente, al desierto de Madián. Y aquí concluye la primera parte, los primeros 40 años de la vida de Moisés. En esta primera parte vemos a un Moisés como egipcio, ¿no? Quizás con toda la soberbia, con todo el ego de un egipcio. Y llega a esta segunda parte donde tiene que huir sin absolutamente nada, siendo totalmente un extranjero. Y esta segunda parte, ¿para qué le servía a Moisés? ¿O qué propósito tenía en los planes de Dios para que Moisés pueda liberar a su pueblo de Egipto? No es que esperar 40 años y nada más, sino que esta segunda parte o esta segunda etapa de la vida de Moisés servía para hacer humillar al egipcio que aún vivía dentro de Moisés, ¿no? Esta segunda parte sirvió para eso, básicamente, para que ese ego de ser egipcio pudiera disminuir y humillarlo, para que él se sienta una persona un poco más humilde, porque él sale de Egipto sin absolutamente nada. Y vemos incluso que Dios permitió que Moisés se casara con Séfora, ¿no? Que era la hija de Jetro, perdón. Y yo me imagino esa escena, y básicamente Moisés comenzó a vivir con ellos. Y él llegó sin nada, no tenía nada, fue comenzando pastoreando ovejas y fue, en otras palabras, como un mantenido, no tenía nada en esas tierras. Y allí fue donde Dios le comenzó a ver el verdadero significado de humildad. Tuvo un hijo incluso que lo llamó Gersón, que significa forastero, soy en una tierra ajena. Moisés en ese momento estaba siendo una persona totalmente anónima y olvidada, pero Dios sabía lo que él haría con esa persona, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 10 nos habla de que Dios siempre trata de usarnos a nosotros, por mucho que quizás tengamos fallas o tengamos errores. Él siempre nos usa y se glorifica en eso, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso era lo que le quería enseñar Dios a Moisés, ¿no? De que en los momentos en donde él era débil, entonces era fuerte gracias a Dios. Y allí concluye la segunda etapa, y la tercera etapa comienza con algo bastante extraordinario. Nos dice que en un momento Moisés estaba pastoreando las ovejas, y entonces llega a Oreb, ¿no? El monte Oreb.
Y allí sucedió algo, ¿no? Comenzó esta conversación entre Dios y Moisés. Ve a lo lejos una zarza ardiendo y él le causa curiosidad al ver que la zarza no se quemaba. Por esto es que Moisés dijo para sí mismo: voy a ver qué es lo que sucede. Y ese interés fue el que recae en Dios y le dijo: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió diciendo: heme aquí. Dios le dijo: no te acerques, más bien quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo, ¿no? Y aquí comienza quizás a salir a la luz cosas que Moisés aún tenía dentro de sí, ¿no? Cuando Dios le dice que iba a enviarlo a él para poder liberar a su pueblo de Israel de Egipto, él le pregunta: pero Señor, ¿quién soy yo para ir delante del faraón, ¿no? Y Dios reconforta quizás su menosprecio hacia él mismo al decir: ¿quién soy yo?, diciéndole que Dios iba a estar con él en cada momento, ¿no? Que él nunca lo iba a abandonar. Incluso yo creo que Moisés comenzó a recordar lo que había sucedido en una primera instancia con sus hermanos de Israel, cuando le dijeron: ¿quién eres tú para poder juzgar entre nosotros?, ¿no? Moisés no quiso pasar quizás por el mismo sentimiento, y por eso fue que le preguntó a Dios: ¿quién soy yo para ponerme a hablar delante del faraón? Y Dios lo reconfortó, obviamente, ¿no? Dios les dijo, cuando Moisés preguntó: ¿y cómo les hablaré al pueblo? De repente no me van a creer de que yo vengo de parte de ti, y si me dicen: ¿quién eres tú?, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dice: diles que soy el gran yo soy, yo soy el que soy. Y incluso Moisés vuelve a decirle a Jesús, a Dios: pero Dios, aún así, si yo les digo eso, no me van a poder creer o no me van a creer, ¿qué voy a hacer? Y Dios, yo me pongo quizás pensando en esa situación, y yo creo que Dios tuvo bastante paciencia con Moisés. A pesar de todos los reproches que tenía Moisés, siempre Dios sabía cuál era el propósito que él tenía a largo plazo, y quería que él fuera el que liberara a su pueblo de Israel, ¿no? Él le dijo, y ahí fueron las dos obras que hizo Dios, ¿no? Le dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés le dijo: una vara. Entonces tírala al suelo y se convirtió, y vemos que allí fue donde se convirtió en serpiente. Luego le dijo: tómala de la cola, y luego se convirtió nuevamente en su vara. Luego también vemos de que le dijo que metiera la mano en su seno, y cuando la sacó estaba llena de lepra. Dice que estaba blanca por la lepra, y cuando la volvió a meter y nuevamente sacar, estaba totalmente curada. Entonces en ese momento Dios, que era lo que quería para Moisés, era que él vuelva a recuperar toda la confianza que quizá había perdido al salir de Egipto. Quería que cobrara la confianza en sí mismo y la confianza en Dios para poder depender de él. Porque Moisés estaba en un punto estaba haciendo lo correcto, porque él sabía de que él no era absolutamente nadie para poder liberar al pueblo de Egipto, pero Dios le estaba diciendo: tú puedes, porque yo voy a estar contigo. Y eso es lo que nos dice Dios en esta noche. A través de toda la historia de Moisés, Él siempre quiere de que, por mucho que nosotros tengamos errores, tengamos dificultades, que nos sintamos menos, Él siempre nos dice: tú puedes, porque yo estoy contigo. Y esas son las palabras de aliento que constantemente Dios nos dice a cada uno de nosotros, aunque no nos lo diga quizás audiblemente, pero Él siempre nos la dice. Si nosotros incluso leemos la palabra de Dios todos los días, y en cualquier parte de la palabra de Dios siempre Dios está reconfortándonos con eso. Dios quiere darnos las fuerzas que nosotros necesitamos para poder proseguir con la obra que Él nos ha puesto en cada una de nuestras vidas. Entonces, después de toda la paciencia que Dios tenía para con Moisés, Moisés incluso dijo: no, Señor, nunca he sido hombre de palabras, de fácil dialecto, de fácil palabras. ¿Cómo es que voy a hablarle al faraón? Y Dios le dijo: ¿quién le dio la boca a los hombres? ¿No? Yo voy a poner palabras en tu boca para que tú puedas expresarte delante del faraón. Luego Moisés dice: Señor, por favor, envía a otra persona
quería desligarse de la misión que le estaba encomendando Dios. Y en esta última, si leemos en Éxodo 4:16, dice: y Él hablará por ti al pueblo, Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. ¿Y esto a quién le dice? Se lo dice a Moisés por su hermano Aarón, porque al momento de que Moisés le dijo: Señor, por favor, envía a otra persona que no sea yo, Dios le dijo, ¿no? ¿Acaso yo no conozco a tu hermano? Y al ver todas las excusas que le estaba poniendo Moisés, Dios cedió y le dijo: ya está bien, te voy a mandar con tu hermano. Tú le hablarás de todas las cosas que yo te he dicho en este momento, y pondré palabras en la boca de cada uno de los dos para que se presenten delante del faraón. Y allí es donde él le dice, ¿no? Él te será a ti por lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces, a pesar de todas las cosas que quizás hayamos pasado, al igual que Moisés, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Dios pasó por alto los temores de Moisés y acepta en gloria su obediencia futura. Entonces Dios, como sabemos, no ve el mismo instante, o no ve lo que nosotros vemos, sino ve mucho más allá. Y así como Dios quizás no vio los temores que tenía Moisés en ese momento, él veía toda la obediencia que le iba a dar hacia Dios en todos los años que iba él estar dirigiendo el pueblo de Israel por el desierto. Eso es lo que quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros en esta noche, y espero que así como Dios estuvo siempre con Moisés, también lo va a estar con cada uno de nosotros. Espero que nosotros caigamos en cuenta de ese hecho, porque es un hecho, y lo tengamos siempre presente en cada una de nuestras vidas. Amén, hermanos. Ha sido la palabra de Dios en esta noche. Para poder terminar, vamos a cerrar nuestras vistas y vamos a orar por la preciosa palabra de Dios. Oh Señor, gracias te damos por tu maravillosa palabra, Señor, porque tú nos enseñas de que a pesar de nuestros errores, en principio siempre estamos constantemente equivocándonos y cayendo, pero tú siempre nos miras con ojos de misericordia, Señor. Siempre estás con nosotros, nunca te apartas de ninguno de nosotros, Señor, y tú lo único que ves es cuán grande nosotros vamos a ser para ti como obreros en tu casa, Señor. Te pedimos que, al igual que todas las personas que están aquí escuchando tu palabra y han podido recibirla, de igual forma de las personas que quizás no se han podido conectar, sé tú hablándoles a través de cualquier forma, Señor, pero tú sé tú sin dejarlos de tu palabra y de tu alimento espiritual. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, hermanos. Recordaré su gran amor, no olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo,
para tu gloria. Dios, todo es 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 para tu gloria. Pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz.